Yo soy la doctora Marita Estocóndor Salazar. El tema que voy a realizar, bueno, en realidad voy a hacer 3 temas. A mí me tocaba enteroparasitosis, pero la doctora Mendívil no ha podido venir, entonces me encargó para que haga los otros 2 temas, que son leishmania y trypanosomiasis, las cuales ya las colgó. Estoy usando sus diapositivas y no van a tener ningún inconveniente con las preguntas para su examen, no se preocupen. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque sé que son 3 clases y deben de estar bastante saturados por todas las clases anteriores. En realidad, cuando vamos a hablar de estas patologías, quisiera que recuerden cosas claras. Uno, que muchas de todas las enfermedades que vamos a hablar en estas 6 clases son patologías que nosotros no vemos en nuestro país. Lo que es leishmania y trypanosomiasis son las llamadas enfermedades metaxénicas. ¿Qué quiere decir una enfermedad metaxénica? ¿Alguno se acuerda? Exacto, que son transmitidos por vectores. Entonces ahora vamos a hablar de la leishmania, que es transmitido por uno de los mosquitos que hay en nuestro país llamado Brucella. Entonces, la leishmania que nosotros vamos a ver en nuestro país básicamente es la cutánea, que pues muchos lo conocen, que es una presentación ulcerativa, crónica, no dolorosa, con bordes elevados y que tiene una epidemiología bastante alta en nuestro país, ya que no solo lo vamos a encontrar en la zona de la selva, sino también en algunas áreas rurales de la sierra. Entonces, estos son la tabla de contenidos que vamos a desarrollar en toda la exposición. Y empecemos con la epidemiología en el mundo. Hay 98 países que registran casos de leishmania, para que vean que es un problema mundial de salud pública también. Estas enfermedades también son llamadas enfermedades desatendidas o enfermedades neglected en inglés. ¿Por qué? Porque son enfermedades que, como lo vamos a ver, atacan mucho a poblaciones de países en vía de desarrollo. Por lo tanto, no es una prioridad para muchos países y, por lo tanto, los casos y el tratamiento aún sigue siendo un problema para nosotros. Entonces, 98 países registran casos de leishmania en todo el Perú, en todo el mundo. Como vemos aquí en el mapa mundi, la mayoría de los casos se da en Sudamérica, Centroamérica, África e India. ¿Qué tenemos en común? Bueno, que somos países muchos en vía de desarrollo, ¿no? Y que tenemos zonas tropicales, que también favorece la presencia del vector que facilita que se dé la enfermedad. 34 países presentan coinfección. ¿Qué significa coinfección? Que aparte de leishmania, ¿qué vamos a tener? Malaria, dengue, zika, trypanosomiasis, etc. 350.000 personas en riesgo, de las cuales 500.000 con leishmania visceral, que vamos a hablar la clasificación más adelante, y 1.5 millones con leishmania tropical. 59.000 muertes al año, de las cuales, como volvemos a repetir, el 90% de la población que presenta este tipo de enfermedad se encuentra en población pues, que son de bajos recursos, no como Bangladesh, Etiopía, India, Nepal y Sudamérica. Este otro cuadro que habla específicamente de un tipo clínico de la leishmania, que es la leishmania cutánea, nos registra cómo estamos a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, en el cual vemos que nosotros subdividimos la leishmania cutánea en 2, en el viejo mundo y en el nuevo mundo, sobre todo diferenciando los vectores que son los que producen la transmisión de este tipo de infección. Entonces, cuando hablamos del viejo mundo, hablamos de los flebótomos, y cuando hablamos del nuevo mundo, son las luxomias. Acá podemos ver que existe tipos de leishmania o subespecies según la geografía en donde uno puede presentar ese tipo de enfermedades, ¿no? Esto, que es un cuadro ya que nos centra más a nivel de nuestra realidad, que es América, podemos ver cómo ha ido la leishmania cutánea en nuestra región desde el 2006 hasta el 2010. Y nos damos cuenta que obviamente Brasil es uno de los países que presenta mayor prevalencia de esta enfermedad, junto con otros países que tienen zonas muy tropicales, como por ejemplo Colombia, Perú, que también están por ahí, Nicaragua, y vemos que en los otros países, como por ejemplo Ecuador, Bolivia, sus niveles no son tan altos, ¿no? Entonces, la geografía también es un factor muy importante para que se desarrolle este tipo de enfermedades.
Cuando hablamos de leishmania en Américas, nos vamos a dar cuenta que ese tipo de enfermedad, si bien es cierto, es algo que se produce a través de la presencia del vector en ese ambiente, van a haber otros factores que van a condicionar la persistencia de estas enfermedades. Aparte del vector, tenemos que ver el hospedero, tenemos que ver el reservorio y los parásitos. Entonces, si en un ambiente van a encontrar los reservorios de este tipo de parásitos, que es la leishmania, por lo tanto, iban a entrar lo que son los vectores, que son los que van a picar, porque muchos de estos vectores son hematófagos, van a picar a los animales que son reservorios, llevando consigo los parásitos y a la vez picando o extrayendo sangre de los seres humanos y de esa manera inoculándoles la infección, ¿no? Todo este conjunto de factores va a producir a que se desarrolle la enfermedad. No solo es la presencia del vector, hay que ver el medio ambiente, hay que ver, como les digo, la presencia de animales que son los reservorios de ese tipo de parásitos y también del propio hospedero, ¿no? Porque muchas veces hay leishmanias que se pueden autolimitar, como que hay leishmanias que pueden generar formas viscerales, ¿no? O sea, no solo llegar a nivel de piel, sino a nivel de mucosa y llegar también a nivel de órganos como vaso, hígado, ¿no? Mucho también va a depender de la especie de leishmania que se contagie la persona, ¿no? A través de estos vectores. La distribución de la leishmaniosis en el mundo, un poco más grande, disculpen. La distribución de la leishmaniosis en el mundo, de la misma manera, acá nos estamos centrando en nuestro país, que es en Perú, teniendo en consideración que las especies de leishmania que nosotros vemos en nuestro país, a la cabeza la leishmania peruviana, la leishmania yansoni, la amazonensis, la guyanensis y la brasilensis. Esas son las leishmanias que nosotros presentamos en nuestra región. ¿Qué manifestaciones clínicas más frecuentes nosotros tenemos acá de leishmania? ¿Se acuerdan? Generalmente es una úlcera, ¿sí o no?, en piel, que también la podemos ubicar a nivel de mucosas. Pero la forma visceral nosotros en nuestra región no la tenemos. Lo que sí se encuentra es en Brasil y en África. ¿Por qué? Porque la leishmania dudovani no se encuentra en nuestra región. Entonces, por lo tanto, no va a producir ese tipo de manifestaciones clínicas. Entonces, la que hay en nuestra región son las que ya mencioné anteriormente. Acá están los reservorios que les he mencionado, como por ejemplo el perro, algunos roedores silvestres. Entonces es importante el conjunto de todo lo que le he dicho, ¿no? Los reservorios, el parásito y el medio geográfico. La leishmaniosis en las Américas, recordamos que es una enfermedad zoonótica, metaxénica, porque es transmitida por los vectores, y la sintomatología clínica que nosotros siempre vamos a recordar es que va a comprometer la piel, las mucosas y vísceras también, ¿no? Que ya es un compromiso mucho más severo. 15 especies de parásitos son los que producen patogenia en el humano, porque recordemos de que también son parásitos en los cuales reservorios son animales como el perro o algunos roedores silvestres. Como acá dice, con los principales reservorios mamíferos como marsupiales, roedores, carnívoros endentados. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo es el ciclo de transmisión en ese tipo de leishmania? Puede ser a nivel selvático, porque recordemos que hay algunas especies de luxomia que están en lugares muy inasequibles, doméstico rural y doméstico urbano, ¿no? ¿Y esto por qué se está dando? Porque mucho tiene que ver la cantidad de población que tenemos actualmente en el mundo. Cada vez nacen más personas, tenemos mucho mayor crecimiento poblacional y esto lo que nos motiva es tener que forestar más la naturaleza para generar más zonas de sembrío, generar más zonas en donde uno pueda habitar, generar más zonas en donde uno pueda tener ganado para alimentar a toda esa población que día a día está creciendo más. Entonces, la migración, la deforestación y el cambio climático hace que muchas de las especies de luxomia, que generalmente son luxomias más silvestres porque son en zonas selváticas, un poco más internas, generen un contacto más continuo con el hombre, porque el hombre está entrando hacia esas zonas para deforestar, para sacar oro, para explotar petróleo, etc. Todas esas actividades económicas
hacen que cambiemos ese medio ambiente y también facilita que existan estos tipos de cambios y que no sea algo exclusivo rural, sino ya se esté convirtiendo en algo también urbano por la presencia del vector. La clínica, es importante recordar esto, porque es importante diferenciar cuál es la clínica de una leishmania cutánea versus una leishmania mucocutánea. Uno de los objetivos de las clases y de las preguntas que vamos a mandar siempre van a ser con casos clínicos. Entonces es importante recordar esta diapositiva. Que la leishmania cutánea, generalmente su tiempo de incubación va a ser de semanas a año. En cambio, una mucocutánea, generalmente el tiempo de incubación va a ser desde meses hasta 20 años. Entonces lo que nos estamos dando cuenta es que la mucocutánea, su incubación puede ser mucho más prolongada que la cutánea. Primera diferenciación. La localización, generalmente en la cutánea pueden ser en los miembros tanto superiores como inferiores. La inoculación generalmente empieza con una pápula o un nódulo, y recordar esto, que es una úlcera indolora, con base limpia y bordes elevados, ¿ya? Algunas especies pueden curar solas aparentemente, es verdad, y que debido a eso pueden generar secuelas en la persona. Algunos tipos de presentaciones de leishmania cutánea son atípicas, es verdad, porque generalmente uno cuando recuerda una lesión de leishmania, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, es una úlcera como un cráter, como ensacabocado, pero también vamos a ver unas lesiones mucocutáneas que son elevadas, como si fueran granulomas. Entonces esas son las formas atípicas de la leishmania cutánea. En cambio, la leishmania mucocutánea raramente se cura sola, porque como agarra mucosa, muchas veces produce deformaciones, sobre todo a nivel de mucosa nasal. Cuando hablamos de algunos tipos de leishmania, nosotros podemos ver facies características, como dicen, fascia de nariz de tapir, porque como hay un gran daño a nivel de mucosa y una destrucción del cartílago nasal, la pirámide nasal se achata y se deforma la nariz. Entonces es difícil que se cure sola, es muy raro. Generalmente progresa lento, pero va generando daño al pasar de los tiempos y llega a una gran deformidad en estos pacientes. Como dice, hay metástasis en boca y en vías respiratorias altas, es deformante y generalmente por el tiempo tan prolongado que tiene esa piel expuesta puede generar infecciones secundarias como infecciones sobreagregadas bacterianas, ¿no? Acá, como les digo, hay un gráfico de una leishmania cutánea muy típica, una lesión ulcerativa que es indolora y que, como ustedes ven, es una base limpia de bordes elevados. Acá podemos ver la secuencia del paciente cuando llegó y cómo en las siguientes fotos con el tratamiento esa úlcera ha ido cicatrizando y cerrando. Aquí es otra diapositiva en donde acá ponen el caso de un varón de 30 años, profesor de primaria en el caserío de Yarinacocha, ¿no? Al final del tratamiento, cuando ya se ve una úlcera cerrada. Entonces la epidemiología también es muy importante. Saber que ese es un paciente que viene de un área de la selva en donde es muy frecuente este tipo de vector, entonces hay que pensarlo. De la misma manera, este paciente, como les digo, extractor de oro, ¿no? O sea, son personas que por sus actividades económicas ingresan a áreas silvestres de la selva y que por lo tanto van a chocar con estos tipos de vectores y van a ser, obviamente como son hematófagos, los van a picar y les van a transmitir esta infección. Entonces este es un paciente que tiene muchas lesiones, una en la rodilla y otra en la zona inguinal. Hay muchas, obviamente el diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones van a ser múltiples, pero como les digo es importante recordar la epidemiología, sobre todo cuando hablamos de enfermedades infecciosas en nuestro país. Esta es una leishmania cutánea atípica, y es lo que les decía. Ustedes ahí, la lesión que tiene el paciente en la zona de la ceja derecha, ¿parece una úlcera? No, ¿verdad? Parece una lesión nodular o una lesión granulomatosa. De la misma manera, las lesiones que tiene en la mano no se ven lesiones ulcerativas como el sacabocado, sino se ven lesiones un poco más granulomatosas. Pero
Frente a la sospecha clínica, sobre todo epidemiológica, al paciente se le tomó las pruebas y salió como una leishmania, ¿no? Esto es lo que hablaba, los diagnósticos diferenciales que puede tener el paciente, ¿no? Porque una úlcera tropical puede tener muchas etiologías. Por ejemplo, una picadura de insecto, muy bien. Puede haber una úlcera traumática, puede ser un paciente, por ejemplo, con una insuficiencia venosa que esté generando una úlcera por una insuficiencia venosa, granulomas por cuerpo extraño. Recordar que también hay unas micobacterias atípicas que pueden producir lesiones, como el Mycobacterium abscessum, que también pueden producir lesiones ulcerativas, ulceraciones fúngicas como el paracoccidioidomicosis y la cistoplasmosis, que también producen ulceraciones no solo a nivel dérmico, sino también a nivel mucoso. La sífilis, que nosotros recordamos que es una úlcera, esporotricosis, ya que hay algunas leishmanias que además de producir lesiones ulcerativas se acompañan de ganglios. Entonces recordemos que la esporotricosis es una lesión que se acompaña de una cadena de ganglios como arrosariados, ¿no? Esa es una característica clínica de la esporotricosis, entonces nosotros podemos confundir. Y finalmente un tumor cutáneo, ¿no? Porque muchas veces pacientes, sobre todo adultos mayores que tal vez no vienen de regiones endémicas que presenten esta lesión, lo que pensaría primero es que posiblemente sea un NM, ¿no? o un cáncer epidermoide. Entonces, el diagnóstico diferencial va a ser muy amplio, pero como les digo, fíjense mucho, aparte de la lesión que va a ser característica, de la presencia de dolor que puede tener el paciente frente a este problema, ¿no? Porque es una úlcera grande, es una úlcera importante, ¿no? Y es crónica. Entonces, lo primero que se debe preguntar, señor, ¿esa lesión le está doliendo? No, doctora, ya tengo 2 meses, apareció como un puntito y eso fue aumentando de tamaño. Pero no me duele, por eso es que tal vez no le preste importancia. Una sífilis generalmente es una úlcera que duele y generalmente es una úlcera que se limita y es por eso que muchas personas pues no lo toman en consideración, ¿no? Entonces ese dato, como les digo, de la indolabilidad, o sea que no le duele al paciente, es un dato muy importante para pensar en leishmania. Acá vemos una leishmania mucocutánea. Como pueden ver, al final del orofaringe vemos lesiones granulomatosas que posterior al tratamiento ya se fue limitando, ¿no? Ya vemos al final de la foto un orofaringe totalmente normal. Esta es otra fotografía de un niño de Kabul, ¿no? Que es de Asia, en el cual también presenta una lesión granulomatosa en su rostro, ¿no? Acompañado de otras también. Esta es una leishmania dérmica post-Calasar, ¿no? Y esto es ahora lo que vamos a hablar, de la leishmania visceral. La leishmania visceral, también conocida como Calasar, es una leishmania que además de producir lesiones cutáneas, produce infección a nivel de otros órganos y muy característica a todos los órganos que comprometen el res. Eso quiere decir que va a producir hepatomegalia y esplenomegalia, además de las lesiones cutáneas. Este tipo de enfermedad, ¿en dónde se da más? Como ya lo mencioné anteriormente, en África del Norte y en nuestra región, en Brasil. La morbilidad de esos pacientes va a ser mucho mayor por el compromiso más extendido y obviamente el tratamiento también va a ser más agresivo. Acá, como les digo, es un paciente que evidentemente tiene un Calasar, porque ahí podemos ver un niño que tiene un abdomen voluminoso y que incluso a nivel abdominal ha podido marcar la limitación tanto del hígado como del vaso. Es un niño que viene de Etiopía. Entonces, como les digo, es una enfermedad que es muy propia de lo que es las zonas de África, Asia y en nuestra zona, en nuestra región de Brasil. Acá tenemos un caso clínico, un paciente varón de 70 años, natural de Lima, procedente de Madre de Dios. Entonces les digo que cuando les pongan casos clínicos en infectología, ya que estamos viendo muchas enfermedades metaxénicas, es importante recordar y revisar la epidemiología que los doctores estamos poniendo en cada diapositiva, porque ahí puede estar la clave de la respuesta. Ocupación, mecánico de aviones, antecedentes que es obeso, hipertenso, enfermedad renal crónica y vitiligo. Tiempo de enfermedad, 1 mes. Inicia una lesión papular de 0.5 centímetros de antebrazo que luego se ulcera al cabo de 2 semanas. Niega síntomas sistémicos.
no refiere ninguna otra molestia. Entonces, es lo que digo, ¿no? Es una úlcera crónica que inicialmente aparece como una lesión papular y que con el tiempo se va ulcerando, que no presenta signos de infección y sobre todo no hay dolor, a pesar del compromiso dérmico que se ve que es importante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una biopsia de piel, porque parece que en un inicio, en el paciente, por su edad, dijeron, es un carcinoma epidermoide. Entonces, acude al hospital Loaiza, le hacen, por cierto, un frotis de lesión, en donde se encuentran abundantes amastigoides, que es la forma parasitaria que se puede encontrar en tejido. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Antimoniales, con estivogluconato de sodio por 20 días, más otra terapia alternativa que es la termoterapia, que es la aplicación de calor en la zona de la lesión dérmica para poder también combatir la leishmania. El paciente refiere que produjo evoluciones tórpidas y aparecieron nuevas lesiones. Caso clínico, este es otro caso clínico. Evolución tórpida, aparecen nuevas lesiones. Ya. Esta es la primera lesión. Esta es la primera lesión, parece que le dieron estivogluconato y le hicieron termoterapia. Parece que la primera lesión se autolimitó, pero el problema es que aparecieron otras lesiones en otras áreas. Aparecieron también en la espalda, aparecieron en las piernas. Entonces se volvieron a tomar unas nuevas muestras de las nuevas úlceras y volvió a salir positivo para la leishmania. Entonces se dieron cuenta de que como eran muchas las cantidades de lesiones que tenía y que estaban avanzando, decidieron el cambio de tratamiento de estivogluconato a lo que es el uso de miltefosina, que también es un tratamiento alternativo al estivogluconato, con el cual el paciente hubo una mejor respuesta. ¿Por qué ese paciente no le dieron anfotericina de oxicolato? Porque nosotros también hubiéramos podido usar anfotericina de oxicolato. La anfotericina de oxicolato es un medicamento que, si bien es cierto tiene muchas propiedades, también tiene muchos efectos adversos muy importantes. Uno de ellos a nivel renal y otro es a nivel hidroelectrolítico. Estos pacientes al usar este tipo de medicamentos de manera prolongada van a presentar un tipo de hipocalemia persistente y también un daño renal, como aumento de uricreatinina. Recordemos que desde entre sus antecedentes vimos que este es un paciente con una enfermedad renal crónica, entonces frente a eso no podíamos usar la anfotericina de oxicolato. En otras realidades hay otros tipos de anfotericina que no producen daño renal, como por ejemplo la anfotericina liposomal, que tiene una efectividad muy buena, tan igual que la de oxicolato, pero no presenta las reacciones adversas a nivel renal. Entonces, si hubiéramos tenido todo lo necesario, todo el arsenal necesario para combatir este tipo de infección, la anfotericina liposomal hubiera sido una muy buena opción. Pero lamentablemente en nuestro país no tenemos toda la variedad de antimicrobianos que deberíamos tener, sobre todo siendo un país endémico. Entonces el paciente evolucionó favorablemente, parece que hubo una refertilización total de las células y un aplanamiento de los nódulos. Finalmente, eso es como terminó el paciente, parece que estuvo yendo bien. Este es otro caso de un paciente militar de Madre de Dios que tuvo dos lesiones, una en la muñeca y otra en la zona cervical, en los cuales también, como ven, la última foto también hay una mejoría de las lesiones ulcerativas, ¿no? Igual un paciente varón de 20 años procedente del BRAE, que también se ve una úlcera en la zona del tobillo, que 20 días después del tratamiento con estivogluconato mejoró. Recordar que el estivogluconato, que es un antimonial, es el tratamiento de primera elección, pero también tiene indicaciones. Este tipo de antimonial puede producir un tipo de bloqueo de rama derecha y bradicardia. Por tal motivo, siempre hay que hacer un descarte cardiológico antes de iniciar este tipo de tratamiento. Otro caso clínico, lo mismo, ¿no? Un paciente varón procedente del BRAE,
que tiene una leishmania cutánea en la región frontal. Posteriormente, con el tratamiento se fue mejorando esas lesiones, pero parece que también le salió un herpes simple en el labio inferior. Esta es otra lesión ulcerativa, pero esta es por una leishmania guyanensis, en el cual se vio un tratamiento en conjunto con estivogluconato más imiquimod. Y acá se ve pues cómo la lesión disminuyó de volumen y también mejoró la granulación. Termoterapia más imiquimod. Como les vuelvo a mencionar, la terapia de lo que es leishmania, como toda enfermedad, tiene muchas alternativas porque cada paciente va a ser diferente. Algunos pacientes que van a tener cardiopatías, en los cuales yo no voy a poder usar estivogluconato, pacientes que tienen enfermedad renal, en las cuales yo no voy a poder usar anfotericina dioxicolato, y pacientes en los cuales algunas alternativas como la termoterapia y el imiquimod también pueden generar un buen resultado, sobre todo si son lesiones únicas y son lesiones cutáneas, ¿no? Porque si fueran lesiones mucocutáneas, necesariamente tendríamos que usar o estivogluconato o anfotericina. Acá también vemos otro caso clínico en el cual post-termoterapia también hubo una muy buena respuesta de las lesiones ulcerativas en la paciente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de este tipo de enfermedades, tanto clínico, epidemiológico? Como les voy a repetir, es importante preguntar a qué se dedican, de dónde provienen. Y de laboratorio, como lo hemos visto también en los casos clínicos anteriores, el uso del frotis de las lesiones para poder ver los amastigotes. Y para poder ver los amastigotes nosotros tenemos que hacerlo con la coloración de Yensa, y posteriormente eso se manda a cultivo y a biopsia también para poder aislar el amastigote también de esa manera. De manera indirecta tenemos la inmunofluorescencia indirecta y los ELISAs para nosotros determinar los anticuerpos frente a esta infección. La introdermorreacción de Montenegro es como una prueba anafiláctica que se aplica de manera subdérmica en el paciente para ver si hay una reacción subcutánea, para demostrar que en realidad el paciente está expuesto a este tipo de microorganismo. Y finalmente los métodos moleculares que nunca pueden faltar para una tipificación de leishmania, porque como hemos visto hay muchas subespecies que las cuales solo a través del ADN vamos a poder diferenciar. El tratamiento, como ya le estábamos mencionando de manera anterior, para todas las especies lo más recomendado siempre son los antimoniales pentavalentes, como por ejemplo el estivogluconato, en los cuales nosotros las dosis es de 20 miligramos por kilo por día, ya sea de manera intramuscular o endovenosa, y que el tratamiento dura entre 20 a 30 días. Otro medicamento que también nos ayuda mucho es la anfotericina B desoxicolato. Esa es la manera en cómo se debe de infundir, y de la misma manera son dosis muy prolongadas, de 25 a 45 dosis. Lamentablemente la anfotericina B, por las reacciones adversas que le mencioné, muchas veces no llegan a las dosis completas. La anfotericina B liposomal es una muy buena alternativa porque no presenta los efectos adversos tan severos como la de oxicolato, y sobre todo porque la aplicación que se da en cada dosis va a ser en un volumen mucho mayor, y por lo tanto el tratamiento también puede ser más corto. Acá también hay otros regímenes terapéuticos recomendados para leishmania, pero en el Nuevo Mundo, ¿no? Como por ejemplo la paranomicina, la termoterapia, que en realidad es un tipo de tratamiento que ahorita también se está investigando mucho en nuestro país. Actualmente Cayetano está participando en un estudio para ver ese tipo de tratamiento y ver su efectividad, tanto porque es menos costoso y menos tóxico, y poder usarlo en nuestros pacientes, ¿no? Y de otra manera también los antimoniales de manera intralesional, es decir, aplicación en la misma úlcera, para ver también efectividad, o sea, a través de infiltraciones. El tratamiento sistémico para lo que son las leishmanias mexicana, guyanensis, la brasiliensis, también indican como alternativa el ketoconazol, la miltefosina, como hemos visto en otros casos,
y lesotinato de pentamidina, los antimoniales nuevamente, que son, como les digo, alternativas que tenemos para este tipo de enfermedades. Para el tratamiento de Kala-Azar, generalmente el tratamiento de elección siempre va a ser con anfotericina B y la pentamidina, y también teniendo como otras alternativas la mintefosina y la paraclomicina, siendo probadas también para este tipo de enfermedad. Esta es una aplicación intralesional para tratar la leishmania cutánea, ¿no? O sea, es otro tipo de alternativa de tratamiento. Vemos que puede ser dermoterapia, puede ser subcutánea en la misma lesión y también de manera intravenosa e intramuscular. Cuando hablamos de las medidas de salud pública para evitar que se siga propagando esta enfermedad, generalmente el pilar de todo esto van a ser dos cosas: la vigilancia, que son los casos reportados, y también la entomología, que es el estudio del vector, el control del vector y ver qué tan infectados pueden estar, ¿no? Por eso importante es el diagnóstico precoz para el tratamiento de estos humanos y también la reducción de la población de estos vectores, ¿no? Y eso se va a hacer a través de una gestión ambiental y un control químico, es decir, el rociamiento de insecticidas en las casas de las zonas que son más proclives a este tipo de vector. Muy importante la educación en salud a la población para decirles, pues, ¿no?, que es importante que si en esa zona persiste ese mosquito, entonces tratar de, como les digo, de tener algún tipo de repelente, dormir con mosquiteros, que son un tipo de control también para esos vectores, sobre todo en las personas que presentan algún grado de enfermedad. Entonces, las conclusiones de la primera exposición son que recordemos que hay tres formas de presentación de leishmania, que es la visceral, conocida como el Kala-Azar, la cutánea, que es la más común, y la mucocutánea. Este tipo de enfermedad, ¿por quién es causada? Por un protozoario parásito del género Leishmania, que es transmitida por los flemotodos infectados. La enfermedad que afecta a las poblaciones más pobres del planeta, como hemos visto, África, Sudamérica, India, y que lamentablemente está asociada a malnutrición, a las migraciones de las poblaciones y a falta de recursos. También asociación a los cambios ambientales, como lo hemos mencionado, a la construcción de presas, sistemas de riego, todo lo que modifique el ambiente del vector y haga de que esté en mayor contacto con el ser humano. Se estima que cada año se produce 1 o 3 millones de nuevos casos y entre 20.000 y 30.000 estos tipos de, los pacientes que presentan esta enfermedad lamentablemente fallecen. Solo una pequeña parte de las personas infectadas por leishmania acaban padeciendo la enfermedad. Bueno, esto es con referente a lo que es leishmania. Hablemos ahora de lo que es la tripanosomiasis. De la misma manera, este tipo de enfermedad es una enfermedad metaxénica que es transmitida por un vector que es de la especie de los triatominos, a la cual también tiene muchas especies, y generalmente la clínica la vamos a basar así: en tripanosomiasis americana y tripanosomiasis africana, o la tripanosomiasis que es llamada también la enfermedad del sueño, ¿no?, que se da más en ese continente. Estos son la tabla de temas. La tripanosomiasis americana. ¿Quién es el vector? Los triatominos, que también nosotros los llamamos acá chirimacha, chinchorro, chinches, ¿no? Y dentro de ese vector va a estar el parásito, que es el Trypanosoma cruzi, que es quien nos va a producir la enfermedad. ¿Cómo se va a transmitir esta enfermedad? Bueno, primero a nivel vectorial, a través de que cuando estos mosquitos, este tipo de vector o insecto que es hematófago, cuando pica al ser humano, porque es hematófago, defeca, y al momento que nosotros nos hacemos el rascado, hacemos que las heces, que es lo que contiene, ahí en las heces es donde contiene el Trypanosoma cruzi, ingrese a nuestro sistema circulatorio. O sea, no es que el Trypanosoma cruzi se encuentre en la cavidad bucal del insecto, no, se encuentra en el aparato digestivo del insecto. Por eso que cuando él defeca, ahí es en donde contiene las heces, y nosotros al momento de rascarnos, cuando nos pica, llevamos esas heces
a esa herida donde nos ha producido la mordedura y es donde ingresa el parásito y nos desarrolla la enfermedad. Otra puede ser congénita vertical. Eso quiere decir si una mujer gestante en ese momento de gestación, o sea, cuando aún está en estado de gestación, le pica un triatomino que está infectado por un Trypanosoma cruzi, va a desarrollar la enfermedad y por lo tanto hay mayor riesgo que el producto presente una tripanosomiasis congénita. Otra manera, transfusional. Y es por eso que cuando uno va a donar sangre, uno de los exámenes que se le hace son anticuerpos contra Chagas. Porque si esa persona que no sabía que tenía esa enfermedad dona sangre, es posible que la persona que reciba lo va a contagiar. Y finalmente, a través de trasplantes de órganos, que también ha habido casos que al trasplantar un órgano, teniendo el paciente esta enfermedad, también está transmitiendo. Bueno, la enfermedad se llama enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana en honor a Carlos Chagas, ¿no? Que fue un brasileño que estudió mucho esta enfermedad. La epidemiología, como podemos ver, se centra mucho en toda la que es área de Sudamérica, lo que es la tripanosomiasis americana, ¿no? Pero más es en el área de Sudamérica y Centroamérica. Aquí en nuestro querido país nos damos cuenta que hay muchas regiones en las cuales nosotros podemos presentar el vector. No solo es a nivel de las zonas del sur, que uno pensaría, o las zonas centrales. Vemos de que la distribución de este tipo de vector es muy variada en todo nuestro país. Y vemos que a medida que han pasado los años también hemos podido recolectar algunos casos más, ¿no? Por lo menos ese es el caso de registros acumulados por miocarditis chagásica, que es una complicación secundaria de un Chagas crónico, hasta el año 1984. De la misma manera, acá podemos ver epidemiología de nuestro país hasta el año 2005, en el cual podemos ver que se le dosó anticuerpos a estas poblaciones, tanto de región norte, macrosur y amazónicas, y en el cuales pudieron detectar en la población seroprevalencia para ese tipo de enfermedad. Eso quiere decir que en su sangre encontraron los anticuerpos para el parásito de que es el Trypanosoma cruzi. ¿En dónde pudieron encontrar mucha mayor seroprevalencia? En la región del norte, como Cajamarca, Piura, pero también vemos una cantidad importante en lo que es Ica, Arequipa, en la región amazónica, en Puerto Maldonado. Entonces vemos que la distribución de esta enfermedad a nivel de nuestro país es bastante diversa. No solo se localiza en la área sur, sino también en el área norte y en algunas áreas de la región amazónica, como Madre de Dios, Puerto Maldonado. En la siguiente cuadro ustedes van a poder ver las especies de triatomino que se han encontrado por regiones. Como les digo, los triatominos tienen muchas subespecies, como el Pangostrilus, el Rhodococcus. Entonces, hay una distribución diversa también en nuestro país sobre eso. De la misma manera, estos son los casos reportados a nivel mensual desde el 2003 hasta el 2005. Y esta es una seroprevalencia, pero ya a nivel de Lima, que vemos que en Lima y en Chiclayo es mucho más baja comparado con las otras regiones que vimos, ¿no? Como Cajamarca, Arequipa, Ica, que es mucho mayor. Esto, como les digo, es el ciclo biológico que produce esta enfermedad. Entonces ahí vemos al triatomino, que como es un insecto hematófago, pica al ser humano para sacarle sangre, y al momento de succionar su sangre, como necesita espacio en su estómago, por decirlo así, produce el efecto de la defecación para tener más espacio. Entonces, al momento de succionar la sangre, él tiene que defecar necesariamente porque necesita llenar todo su aparato digestivo de sangre. Y al momento de defecar es donde bota el parásito del Trypanosoma cruzi, que nosotros por el momento del rascado lo inoculamos. Cuando eso pasa, lo que ingresa a nuestra sangre son los tripomastigotes, que es la forma flagelada y móvil, que es la que elimina el parásito. Y es la que se mantiene persistente en la sangre hasta que puede llegar a invadir otros órganos y se convierte en otra forma, que es la zona mastigote, que ya no tiene esa capacidad de movilizarse porque no tiene flagelos. Y lo que hace es
replicarse en una zona de tejido en la cual se quedó y produce nidos. Y al generar esa cantidad de formaciones, el mismo sistema inmunológico lo va a tratar de repeler, generando un grado de fibrosis, y por lo tanto ese tejido va a generar inflamación y fibrosis, produciendo un daño y una atrofia en el órgano que afecte, ¿no? Por eso es que nosotros vamos a ver que va a afectar generalmente al corazón, produciendo cardiomegalias por las zonas de fibrosis extensas que puede tener. De la misma manera, a nivel del esófago va a haber esofagomegalia, a nivel del colon va a haber megacolon, etc. Entonces, la presentación clínica. Generalmente vemos de que cuando es por inoculación, vamos a ver un chagoma de inoculación, que es característicamente una lesión eritematosa en la zona en donde aparentemente sufrimos esa picadura, ¿no? La cardiopatía chagásica es una presentación clínica que puede ser propia vectorial, o sea, una transmisión vectorial, y que nos traduce una manifestación crónica. También puede ser parte por transfusiones y trasplantes de órganos. Y las megaformaciones de la misma manera, vectorial, transfusiones o trasplantes de órganos. Y las lesiones congénitas generalmente es cuando es vertical, o sea, cuando la madre durante su gestación adquirió la infección y lamentablemente pues se la pasa a su producto. Recordar que el periodo de incubación aproximadamente va entre 5 a 14 días de tener una picadura del vector. En los casos producidos por transfusión sanguínea, las manifestaciones clínicas recién van a ser entre 30 y 40 días. Y las formas crónicas aparecen más de 10 años después de la infección inicial. La infección por Trypanosoma cruzi se puede curar si el tratamiento se administra en poco tiempo de producirse la infección. Entonces, las formas agudas son las formas que realmente van a tener una efectividad con el tratamiento. Refieren que hasta un 30% de los enfermos crónicos presentan alteraciones cardíacas y hasta un 10% padecen alteraciones digestivas, neurológicas o combinadas. Y todas estas manifestaciones pueden requerir un tratamiento específico. Más allá del tratamiento antichagásico, debe de haber un tratamiento ya sea con gastroenterología o con cardiología, ¿no? Entonces, esta es la clínica de un Chagas agudo. Lo que nosotros generalmente recordamos como el signo de la Romaña, que es una lesión en donde hay un gran edema con eritema y que generalmente indica que en esa zona se produjo la inoculación de este parásito, ¿no? Entonces, generalmente acá podemos ver una niña en la cual tuvo una picadura por este triatomino, en el cual pudo infectar un Trypanosoma cruzi, y se ve que a nivel palpebral hay un gran edema, y de la misma manera hay una inflamación conjuntival y un agrandamiento de un ganglio linfático periauricular. Este tipo de inflamación va a persistir hasta 8 semanas. Entonces, si nosotros vemos eso en algún paciente, pues nosotros tenemos que pensar en Chagas y tenemos que pedir los exámenes de laboratorio para descartar este tipo de enfermedad. Acá, de la misma manera, vemos que aparte de esa lesión dérmica, que es el chagoma, también podemos tener otras clínicas un poco más inespecíficas, como por ejemplo fiebre, escalofríos, malestar general, cefalea, dolores musculares. Y generalmente, si es que uno solo, o sea, si viene un paciente con estas características y si uno no ve un chagoma o una inflamación en la piel, eritematosa, ¿no?, acompañado de ganglios, a veces con estas manifestaciones tan inespecíficas uno pensaría otro tipo de enfermedad, ¿no?, como por ejemplo malaria, dengue, ¿no?, etc. Y eso puede ser, por ejemplo, nuestros diagnósticos diferenciales para este tipo de enfermedad. Las formas agudas aparentemente se presentan en el 3% de los casos. Cuando ya hablamos de una cardiopatía chagásica aguda, vemos que es un paciente que cursa con una insuficiencia cardíaca aguda y por lo tanto, al tener una alteración cardíaca, va a haber también trastornos de conducción, que obviamente nosotros lo vamos a poder detectar a través del electrocardiograma, y a través de algunas pruebas dinámicas para ver cómo es la funcionabilidad del corazón. Generalmente refieren que esto se da
porque en la etapa inicial de la infección la cantidad de tripomastigotes que va a haber en la sangre va a ser muy grande y esta es la que generalmente va a atacar y va a llegar a los órganos. Entonces llega una gran cantidad de tripomastigotes al corazón y estos tripomastigotes cuando ya llegan a alcanzar un tejido se transforman en amastigotes y se quedan anidados ahí reproduciéndose y generando nidos que generan gran inflamación como todo cuerpo extraño en un tejido del ser humano, ¿no? Por eso dice, los nidos de amastigotes que se van produciendo en las células musculares del miocardio determinan un proceso inflamatorio, porque van a entrar los neutrófilos, los linfocitos, los macrófagos y todo eso, toda esa fibrosis que va a aparecer en eso va a alterar las fibras miocardíacas y va a alterar también la transducción en esa zona. Por lo tanto, el paciente va a tener arritmia, va a tener bloqueos de rama, etc. El Chagas crónico, generalmente, como estábamos mencionando anteriormente, una persona llega a un Chagas crónico porque muchas veces la fase aguda va a ser muy asintomática. O sea, si es que la persona no presenta el signo de la romaña y solo presenta un poco de malestar, fiebre, mialgias, cualquiera puede pensar que es un resfrío común, entonces no le va a dar la importancia. Y esa enfermedad la va a tener con los años y recién se va a dar cuenta que tiene esa enfermedad cuando presente un daño cardíaco, sin otra comorbilidad como hipertensión u otras cosas, ¿no?, que pueden conllevar a una cardiomegalia. Refieren que la serología es positiva en la forma más frecuente, sobre todo cuando es en un área endémica, porque obviamente ante la presencia del vector la exposición va a ser mucho mayor, de que tenga una serología positiva es mucho más probable. Las formas cardíacas en un Chagas crónico puede llegar hasta un 30% y lamentablemente esto va a llevar a una morbimortalidad bastante alta, ¿no?, porque el paciente va a cursar con insuficiencia cardíaca, con alteraciones con arritmias, ¿no?, etc. Bueno, lo mismo que se puede hacer se puede hacer el descarte con electrocardiograma, con pruebas funcionales y que lo más característico que va a haber es bloqueos de rama, arritmia, ¿no? Aquí es una fotografía de patología clínica, de anatomía patológica, en los cuales nosotros podemos ver cómo hay una gran dilatación de ese corazón, ¿no? Y también vemos muchas áreas de necrosis importantes, que es la destrucción debido a la proliferación de los amastigotes. La insuficiencia cardíaca crónica, de la misma manera, trastornos de conducción muy importante, y como es un tejido que se está elongando, también la contracción del miocardio va a ser mucho más deficiente. Las formas digestivas a comparaciones de las cardíacas, que son un 30%, son mucho menores. Puede llegar entre un 7 a un 8%, y de la misma manera, al producir alteraciones de los plexos nerviosos, este tipo de órgano va a presentar una deformidad en su estructura, ¿no?, produciendo esófagos grandes, y el paciente generalmente la clínica que va a tener es dispepsia, va a tener por ejemplo una llenura precoz, vómitos. Entonces ahí empieza con todas esas alteraciones que le va a llamar la atención, y cuando se toman los exámenes radiológicos, por ejemplo un examen varitado radiográfico del esófago para poder ver las estructuras, se van a dar con la sorpresa que son esófagos bastante grandes, ¿no? De la misma manera, los megacolon chagásicos pueden producir estreñimiento y pueden producir vólvulos también, porque son órganos muy grandes que al estar en su mismo eje pueden estrangularse entre ellos y generar esas complicaciones, ¿no? Las lesiones congénitas, como lo mencionábamos, que generalmente se produce cuando una gestante se infecta durante su embarazo con este tipo de parásitos, lamentablemente la mortalidad en el producto es muy alta, sobre todo porque como son recién nacidos que no tienen un sistema inmunológico fuerte, los tripomastigotes van a generar una reacción parasitaria mucho mayor, y por lo tanto los niños van a nacer con visceromegalias importantes y con una parasitemia bastante alta, que incluso va a ser mucho más rápido su diagnóstico con frotis directo. O sea, son niños que uno les hace un frotis directo y puede ver el amastigote moviéndose claramente, ¿no?, en una gota gruesa simplemente.
Como les digo, el Chagas congénito, ¿cómo se diagnostica? Bueno, si la señora está en sus primeros trimestres de embarazo, pues se tiene que estudiar solo a la mamá y se le hace un test convencional de ELISA para ver los anticuerpos, ¿no? Y se confirma con una inmunofluorescencia, y en el caso de recién nacido se puede hacer PCR, incluso una gota gruesa, porque como les digo, la parasitemia en un recién nacido es bastante alta. Lamentablemente la mortalidad es bastante alta en estos niños por las alteraciones que tiene en los órganos que se agrandan, ¿no? Como visceromegalia, visceromegalia, hepatomegalia. El niño va a estar con bajo de peso, muchas veces van a ser desnutridos, etc. Entonces todo eso va a conllevar a su mortalidad. ¿Qué pasa con el portador? Que generalmente es asintomático, ¿no? Puede no tener molestias o puede tener lesiones mínimas que no han evolucionado, pero es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque si uno es portador y no sabe que es portador y dona sangre, es una manera de transmitir a otras personas. Si yo soy portadora y no lo sé y dono un órgano, también es una manera de transmitir esa infección. Entonces, los portadores también son estudiados. Y muchos de ellos se les diagnostica en banco de sangre, porque como les digo, es una prueba que se hace cuando uno dona sangre, como un despistaje. Y como les decía, ¿no? La importancia de tratar un reservorio, de conocerlo, de un portador, disculpen, es que es el reservorio de esta infección. Entonces, si tenemos un reservorio y tenemos el vector, entonces con más razón esta infección va a persistir. El diagnóstico puede ser por muchos métodos, tanto directos como indirectos, y recordemos que cuando es un Chagas agudo, porque un Chagas agudo generalmente es cuando uno recién ha tenido contacto con este tipo de insecto, inoculación del parásito, va a generar gran parasitemia. Entonces va a ser más rápido ubicarlo a través de un hemocultivo. Entonces va a ser mucho más rápido, como por ejemplo hemocultivo, gota gruesa, sangre, etc. Y los métodos indirectos es a través de la captación de antígenos como ELISA, IFIS, etc. Aquí, como podemos ver, es un cuadro en los cuales nosotros podemos determinar cómo son las formas clínicas, aguda y congénita, según los exámenes de laboratorio que nosotros podemos pedir. Estas son las formas microbiológicas en las cuales nosotros podemos ver. La primera, que es en una gota gruesa, porque podemos ver los glóbulos rojos y la presencia del Trypanosoma cruzi. Y los otros son los nidos de amastigotes, que son formas no móviles porque no tienen flagelos. Esto sigue siendo los diagnósticos diferenciales, como les digo, ¿no? Si tenemos solo inoculación, que es el signo de la romaña, podemos pensar, por ejemplo, que es una celulitis orbitaria, o si solo tenemos los signos inespecíficos como fiebre, malestar general, mialgia, podemos pensar en algo viral, o incluso podemos pensar en malaria, etc. Leptospirosis, brucela, tifoidea. Entonces, esos signos inespecíficos nos pueden abrir más a otro campo. El tratamiento con benzinidazol y nifurtimox. De la misma manera, la prevención y el control generalmente se tiene que dar con medidas de salud pública, como control vectorial, educación en la población, sobre todo porque recordemos que este tipo de vectores se aísla mucho cuando en una casa está hecho de adobe, quincho, porque ahí generalmente siempre genera espacios en los cuales ese tipo de insecto se alberga, se reproduce y se queda viviendo en casa como si fuera parte más de la familia. Entonces, el monitoreo de ese tipo de construcción, el tener un control vectorial y educar a la población ayudan a controlar este tipo de infección. Lo que son las tripanosomiasis africana, de la misma manera llamada también la enfermedad del sueño, transmitida por la mosca tsetse, generalmente es una infección que se localiza mucho solo en esa localidad. Tiene formas clínicas muy severas, en las cuales la primera forma puede ser muy asintomática, pero que cuando progresa rápidamente a la segunda fase, que es cuando ya el paciente tiene trastornos del sueño o tiene trastornos conductuales, ahí a veces el tratamiento se vuelve mucho más difícil y más complicado. El tratamiento para este tipo de infección lamentablemente no está muy bien determinada,
porque no es efectiva para todas las especies. Como ustedes van a leer, hay algunas que son solo para la gambiense, otras solo son efectivas para la rondiniense, y no es que sea tampoco 100% efectivo, ¿no? Bueno, esto era lo que era tripanosomiasis. ¿Ahorita tienen otra clase? ¿De qué? ¿De qué? Ya, bueno, faltaba una clase de lo que es enteroparasitosis. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿5 minutos? Ya, vamos a hacerlo rápido. De las enteroparasitosis, en realidad yo creo que deben de estar más familiarizados porque es como una clase de parasitología, ¿ya? Recordar que los enteroparásitos son parásitos que se albergan a nivel intestinal, tanto intestino grueso como delgado, y que la mayoría de estos parásitos generalmente se van a dividir en dos grandes grupos. Lo que son los merozoitos, que son los protozoarios, y los que son los merozoitos, que son los propios gusanos, o sea, los nemátodos y los que son los platemitos. Esta es la clasificación, generalmente. Y en esto vamos a girar todo, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de los protozoarios, ¿quiénes son los más importantes de recordar? El complejo entamoeba histolítica dispar-Moshofsky. Porque de todos los protozoarios del grupo Sarcomastigófora, estos son los que van a presentar mayor patología. ¿Por qué? Porque aparte de presentar una clínica de diarrea, van a presentar formas invasivas muy severas, tanto como abscesos a nivel de hígado, de pulmón hasta cerebral. Entonces eso es lo complicado con este tipo de entamoeba. Es importante reconocerla así, por las complicaciones que estamos diciendo. La Giardia lamblia también es otro tipo de protozoario muy conocido, porque ¿quién no ha visto en un parasitológico de ese Giardia lamblia? ¿Cuál es su característica clínica importante? Que va a producir un síndrome de mala absorción. Por su misma morfología, la Giardia lamblia generalmente es un parásito que tiene unas ventosas que se adhiere al intestino delgado, entonces no va a permitir la absorción que se da en la zona del duodeno, entonces va a producir un síndrome de mala absorción. Otro que es importante recordar, el Malantidium coli, que es uno de los pocos protozoarios ciliados, ¿ya? Y que la clínica de este tipo de parásito va a ser una diarrea disentérica. Una diarrea disentérica con moco y que va a producir úlceras en el colon de manera importante, ¿ya? Una característica importante que esto se relaciona mucho a personas que crían cerdos, ¿ya? Cuando hablamos de otro grupo importante de los protozoarios que son las coccidias, este tipo de parásitos se relaciona mucho a enfermedades de inmunosupresión, como por ejemplo VIH, pacientes en quimioterapia con corticoterapia. Entonces, pacientes que tienen ese tipo de características, es muy frecuente que en una diarrea crónica se pueda aislar este tipo de coccidias. Entre las coccidias que vemos son la Citospora cayetanensis, la Citoisospora belli y el Cryptosporidium. Estos tres tipos de coccidias, si se dan cuenta, las tinciones de sus núcleos se tiñen de esa coloración rosada porque hay una tinción en común, que es la tinción de Kim Jung. Si tú no le pones esa coloración a un parasitológico de heces, jamás vas a ver a una coccidia. Entonces, cuando ustedes quieran hacer un diagnóstico de coccidias, tienen que poner bien el diagnóstico, porque si no, el laboratorista no lo va a hacer y no va a poder determinar el diagnóstico de este tipo de infección. Hablando de los nemátodos, de los metazoarios, vemos que son nemátodos y platemitos. La diferencia es que los nemátodos tienen cuerpo cilíndrico y los platemitos cuerpos aplanados. De los nemátodos que vemos que son la familia que tiene más parásitos infectantes, tenemos el Enterobio vermicularis, que nosotros los conocemos como los oxiuros, ¿ya? Que generalmente, ¿qué es lo que producen los niños? Producen rascado anal en las noches, bruxismo, que significa que rechinan sus dientes en la noche, diarreas. Entonces, cuando un niño presenta esa clínica, es muy posible que tenga oxiuros. Y si tiene oxiuros, el tratamiento no es solo para el niño, es para toda la familia, porque lamentablemente este tipo de parásito es muy fácil de proliferar. Porque la hembra deja los huevos en el borde del ano del niño, entonces los huevos se caen en la ropa interior, se caen en la cama y los padres que tienen contacto con el entorno del niño se van a contaminar. La Trichuris trichuria, que también es un parásito, geohelminto, también una de sus complicaciones más importantes es el prolapso rectal.
El Ascaris lumbricoides, como nosotros sabemos, son parásitos que generalmente de manera macroscópica yo podría ver una hembra, porque mide de 15 a 30 centímetros. Y lo malo de este tipo de Ascaris lumbricoides es que produce un cuadro de una obstrucción intestinal de manera muy frecuente. La Toxocara canis, de la misma manera, es un parásito en el cual el reservorio definitivo, que eso quiere decir que la forma adulta no se encuentra en el ser humano, sino se encuentra en el perro. Cuando ese tipo de parásito nosotros lo ingerimos a través de la ingestión de un huevo, nosotros solo tenemos la capacidad de generar hasta el estadio larvario, pero esa larva que se queda con nosotros produce alteraciones como por ejemplo ceguera. Entonces es importante que si tenemos un CAM, por favor parasitar, o sea, darle tratamiento para parásitos, porque si nosotros tenemos un perro y ese perro hace las heces por todos lados y no está parasitado, va a haber un riesgo de contaminación en la gente que esté en el parque o esté en esos ambientes. El Ascaris lumbricoides, el Toxocara canis, el Strongyloides estercolaris, el Ancylostoma duodenal y el Necator americanus tienen algo muy característico, que todos estos parásitos hacen el síndrome de Loss. ¿Qué significa el síndrome de Loss? Disculpen, el ciclo de Loss. ¿Qué significa el ciclo de Loss? Que es la migración que tienen estas larvas desde que entran como un estado larvario hasta llegar a su forma adulta. Entonces, toda esta migración que hacen desde que ingresan a través del intestino delgado por una ingestión, excepto en el Strongyloides estercolaris, que es su método, que como uno se infecta a través de la penetración de la piel, hacen una migración a través de los vasos sanguíneos porque perforan el intestino delgado. Entran a lo que es el torrente sanguíneo, llegan a través de la cava superior al corazón, a cavidad derecha, por ahí llegan a las arterias pulmonares, llegan a pulmón, llegan al alveolo, rompen alveolo, suben hasta tráquea, bajan esófago y regresan a lo que es intestino delgado. Todo ese recorrido que se ha hecho esa larva para llegar a su forma adulta se llama ciclo de Loss. Y al hacer toda esa caminata genera inflamación. Por eso vamos a tener pacientes que tienen una gran cantidad parasitaria que presentan cuadros asmáticos, o sea, de hiperreactividad bronquial, disnea, tos seca, dificultad respiratoria. Y en zonas endémicas, como por ejemplo la zona de la selva, la zona de la selva central, Iquitos, etc. Si tienen un paciente con estas características clínicas, no piensen solo en asma. Fíjense cómo está su hemograma, fíjense si está haciendo eosinofilia, fíjense si ha tenido algún cuadro de diarrea para yo pensar que posiblemente este parásito me está produciendo síndrome de Loss, ¿ya? Eso es importante recordar con estos tipos de parásitos. Otra cosa importante que recordar, que el Strongyloides estercolaris se relaciona mucho a enfermedades severas con infecciones en pacientes inmunodeprimidos. Es que cuidado, pacientes con VIH, pacientes con quimioterapia, no dejen de diagnosticar o hacer un descarte para Strongyloides estercolaris, porque si lo tienen, este paciente va a generar una forma diseminada y tiene una gran mortalidad con este tipo de parásitos. El Ancylostoma duodenal y el Necator americanus tienen la particularidad que generan gran anemia. ¿Por qué? Porque su estructura de la cavidad oral tienen piezas bucales muy puntiagudas, por decirlo así, que generan un sangrado profuso en la persona. Entonces la anemia y la eosinofilia es algo que se va a presentar muy frecuente cuando uno está infectado de esto. Finalmente, los platemitos como la tenia, que solo voy a hablar de la teniosis más no de la neurocitis cercosis porque ustedes tienen un tema especial. Recordar que la teniosis es una infección que se da por el consumo de un tejido infectado, ¿ok? No es por el consumo de huevo. Entonces, no es por el consumo de un huevo de este parásito, sino es por el consumo de un quiste que se encuentra en un tejido infectado. Y la Heminolepis nana, de la misma manera, también es un platemito que también puede producir un grado de diarrea, pero en comparación de la tenia, que puede llegar hasta medir hasta 10 metros, la Heminolepis nana es mucho más pequeña. Los platemitos no tienen la diferenciación de macho y hembra, cosa que los nematodos sí, ¿ya? Hablando solo de lo que es tratamiento, bueno, lo que sí quisiera que revisen bien es este cuadro que son de manifestaciones clínicas, porque en otros ustedes van a ver las diferencias o las particularidades de cada parásito que sí vale la pena recordar. El diagnóstico, que como ya lo hemos visto, pueden ser de manera directa
a través macroscópica, porque van a haber algunas formas adultas en las cuales yo voy a poder ver. El ácaro lumbricoide yo lo puedo ver porque mide de 15 a 30 centímetros, imposible no verlo. Y los oxiuros, la hembra puede llegar hasta 1 centímetro, entonces también lo puedo ver de manera directa. Pero obviamente los huevos que miden micras, o por ejemplo los protozoarios, que son sus quistes también que miden micras, obviamente para eso necesito un microscopio, ¿no? Y otros métodos indirectos, como por ejemplo anticuerpos, PCR, que es lo más avanzado que nosotros podemos tener. Y con respecto al tratamiento, recordar que el tratamiento no solo es farmacológico, sino también es quirúrgico por las complicaciones que puede haber, sobre todo peritonitis, megalocolon y obstrucción intestinal. Entonces, denle una chequeada a lo que es el tratamiento. Las preguntas básicamente van a ser referidas a clínica, tratamiento, y recordar que las medidas de prevención siempre van a ser educación a la población, una higiene de manos adecuada, y actualmente lo que está dando el Ministerio de Salud es una desparasitación preventiva, ya sea con albendazol o con albendazol para los geonímidos, que se da cada 6 meses a todas las personas mayores de 2 años, excepto a las gestantes y excepto a las personas que generan reacción adversa. Mucho cuidado con las gestantes. He puesto una diapositiva de tratamiento para Ascaris lumbricoides, en los cuales ustedes se van a dar cuenta que muchas, como por ejemplo el albendazol, el mebendazol, tienen contraindicaciones para este tipo de enfermedad, ¿ya? Eso sería todo. Está en esta carpeta que dice San Martín. ¿Qué es?